Gloria a Dios. Estando buscando la palabra para la iglesia, el Señor ya hace tiempo, que viene hablándonos del nuevo tiempo, de que este es un tiempo diferente, que nos tenemos que preparar para cosas que no estamos acostumbrados, preparar inclusive nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas, de una manera que hasta ahora no la hemos visto. Tal vez uno pensaría que es algo nuevo. Sin embargo, cuando uno ve a Jesucristo, un judío, un varón judío, como fue él, y él irrumpe, después de 30 años, irrumpe en la sociedad, y vos ves el mensaje de Jesucristo, te das cuenta que lo que Jesús hizo fue algo absolutamente desafiante, absolutamente contradictoria a la cultura en la que él se había criado. Fue algo totalmente confrontativo, fue muy fuerte en todas las áreas de la vida. Él no activó en cultos, aunque participaba, de los cultos, pero lo que él predicaba era algo que para la gente de ese entonces parecía como inexplicable. A veces uno se siente de esa manera cuando quiere transmitir un conocimiento porque uno se da cuenta que Dios te lo va revelando y una cosa es que uno lo vea y otra cosa es que lo pueda transmitir. Contamos con la limitación que uno tiene para poder transmitir eso, pero también contamos con la fe y la convicción de que el Espíritu Santo puede hacer aquello que uno no sabe que está haciendo. De hecho, en este tiempo estamos viendo cómo Dios está trabajando fuertemente con la vida de la gente y la gente por ahí dice, sí, porque la palabra que usted dio, pastor, eso me cambió y yo tomé una decisión en esto y en lo otro. Y vos decís, ¿cuándo hablé yo de eso? ¿Viste? Decir, no sabés cuándo hablaste, pero Dios algo hizo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, uno suelta lo que Dios pone en tu corazón y lo soltás, de una manera íntegra para que la palabra no esté torcida ni por las emociones de uno ni nada por el estilo, y el Espíritu Santo acomoda en la vida de cada uno esa palabra. Así que quiero decirte que por más que esta sea una palabra predicada así como en general, el Espíritu Santo la tiene acomodada para tu vida. Así que esta palabra no es para los otros, sino que es para vos. Y vos tenés que recibirla en tu corazón. Vos tenés que estar determinado. Cuando vos empieces a escuchar la palabra, no pienses en los otros, en los que te rodean, en el hermanito Juan, en la hermanita María, que tendría que haber venido, qué lástima, que no vino porque ella necesita esta palabra. No, vos necesitas esta palabra, por eso estás acá. ¿Está? Es decir, ¿por qué no estará el hermanito Juan? No lo sabemos. ¿Por qué no vino la hermanita María? Tampoco lo sabemos. Pero si vos estás acá, es porque vos necesitas esa palabra. ¿Sí? ¿Está clarito? Así que cuando vos la recibas, pensá en vos, ¿sí? No por egoísta, sino porque está dirigida directamente a tu vida. Y fíjate cómo el Espíritu Santo acomoda. En este tema, una de las cosas que el Señor me viene inquietando es el hecho de poder mostrar las cosas sencillas y profundas que tiene el Evangelio. El Evangelio de Dios es muy sencillo, pero por alguna causa nosotros la hacemos complicada. Es muy, muy sencillo. Y si todos simplemente nos decidiéramos simplemente a probar si funciona, sin oposición, sin pensar, ¿no? Decir, bueno, si Dios lo dice, yo lo hago y chau. Te puedo asegurar que el mundo cambiaría. Concordia, por ejemplo, con esta cantidad que estamos acá, cambiaría en menos de un año. Así te lo digo. En menos de un año vos estarías en una ciudad absolutamente diferente si aplicáramos simplemente las bases, el A del ABC del Evangelio. Y me llevaba el Señor a que tal vez vamos a compartir, si Él sigue con esta misma intención, vamos a compartir, una serie de mensajes que el Señor va a estar dando basado en el libro de la carta a los Efesios. Es una carta tal vez de las más profundas, tal vez de las que tiene mayor revelación del mundo espiritual, pero que a su vez uno
uno puede llegar a bajarlo acá a la tierra, decir, ¿qué dice esta carta de vos? ¿Qué dice esta carta de nosotros? ¿Qué dice esta carta para nosotros hoy? Entonces, para poder entender algo hay que empezar por el principio y hay que tomarse el tiempo de llevar un desarrollo. Yo voy a iniciar, digamos, esto hoy, sé que el que lo inicia es el Espíritu Santo, y tal vez vos puedas en esta semana tomarte el trabajo de empezar a bucear y en lugar de buscar a ver qué palabra tiene el Señor para mí, te pongas a estudiar el libro de Efesios y puedas empezar a encontrar cosas específicas para tu vida, porque por algo Él lo está marcando, ¿sí? Efesios junto a Colosenses son dos libros tremendamente espirituales, tremendamente profundos del mundo espiritual y del mundo real. Te quiero decir, el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. La diferencia es que este lo vemos y este lo palpamos. El otro no lo vemos, no lo palpamos, pero es aquel que produce lo que vemos y palpamos. Así que es más importante manejarte en el mundo espiritual invisible que en el mundo visible, ¿sí? Y si entendés esos principios, el mundo visible funciona, te diría casi, se puede predecir lo que puede pasar, ¿sí? Sin ser un adivino, ¿sí? Sino poder entender cómo funciona el mundo espiritual. Lo primero que tenemos que decir que este libro lo escribió el apóstol Pablo alrededor del año 62 después de Cristo. Y vamos a enfocar en la visión del libro en dos áreas. Cómo redime Dios a las personas, que es del capítulo 1 al 3 inclusive, y cómo deben vivir los redimidos, los que se sienten redimidos, que son el capítulo 4 al 6. La palabra redención, la palabra redimir, refiere a la acción de liberar a alguien. Quiere decir que si yo soy redimido por la sangre de Jesucristo, si yo fui redimido por Jesús, si Él es mi redentor, quiere decir que Él es el que me rescató a mí, el que me vino a traer libertad. Aunque no entiendas de qué, tenés que saber que lo que está declarando la palabra es que Él es el que vino a librarnos. Cuando Él dice yo vine a salvar, es la misma palabra que sanar. Quiere decir que está hablando de libertad, de ser sano y de ser salvo. ¿Salvo de qué? Sería la otra pregunta. Y yo tiro preguntas simplemente para que tu cabeza quiera empezar a responder. Entonces dice, refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Podríamos decir de que nos vino a librar del castigo eterno, porque todos somos pecadores, porque hemos recibido la herencia del Edén, de Adán y Eva, de habernos rebelado contra Dios. Bueno, eso es parte. Pero fundamentalmente viene a liberar del sufrimiento. Y el sufrimiento tiene muchas áreas que no vamos a poder hablarlas hoy. Y probablemente no entre hoy en esto, pero sí quiero que empieces a ver cuáles son tus sufrimientos. ¿Cuáles son aquellas cosas que te hacen sufrir? Porque una de las cosas que marca, ¿sí? Este libro en los 3 primeros capítulos es la obra redentora, es decir, que Dios nos envió a su Hijo para sacarnos de todo sufrimiento. Y lo otro es, también es aplicable a la acción de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. ¿Sí? Quiere decir de que no importa la condición que vos estés, cuando vos naciste, este pasaje reafirma que nosotros fuimos creados por Dios y como por la naturaleza humana, como se dice, caída, desviada, desorientada, digamos, esa raíz que es conocer el bien y el mal nos lleva más a hacer el mal que el bien. Por esa naturaleza caída, Dios ve que la humanidad continúa y continúa desorientada, perdida, y Él vino a rescatarla, vino a sacarla de la confusión, la vino a sacar de una forma de pensamiento que hace que la persona creyendo que hace el bien termina haciendo macanas.
Eso somos todos. Eso somos todos en nuestra naturaleza. El ser humano en su naturaleza se confunde, dice la palabra de Dios, en sus propios pensamientos. Se enrosca en sus ideas. Maquina las cosas y dice que termina maquinando iniquidades. Es decir, cosas negativas para la vida, cosas que te atan, cosas que te maldicen. Eso es cuando dice de que maquinamos iniquidades. Si yo le dijera a ustedes maquinan iniquidades, todos diríamos no. No, pastor, puedo hacer alguna macana, pero para tanto no da, ¿no? Es decir, sería medio así. Pero quiero decirte que cuando vos estás enroscándote en tus propios pensamientos y esos pensamientos te alejan de Dios, esa es una obra de iniquidad, por más que parezca una buena obra. ¿Qué significa eso? Es decir, por ejemplo, cuando yo digo, hermano, ¿qué le parece si nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a hacer tal cosa? Y a todos nos parece bien, pero nunca le consultamos a Dios, y resulta que a Dios nunca se le ocurrió lo que a nosotros se nos ocurre. Y nos ponemos a hacerlo y le ponemos ficha y le metemos para adelante y qué sé yo. Es una iniquidad. Y voy a decir, pero si estamos ayudando a la gente, pastor, ¿no? Pero ¿sabes qué? Capaz que Dios en este tiempo quiere que estemos haciendo otra cosa. Y cuando vos te pones a hacer otra cosa, en lugar de hacer lo que tenés que hacer, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿cuántos padres o madres hay acá? A ver, levanten la mano, papá, mamá. ¿Qué pasa cuando vos le decís al nene, a la nena, che, ¿me podés ayudar con esto? Y te dice, sí, pero ahora estoy haciendo otra cosa. Y cuando termine de hacer esto, ¿sí? O le dijiste, te dijo sí, y después cuando venís a la hora no hizo nada, ¿no? Y entonces, decís, ¿y qué hiciste? No, lo que pasa es que fui a ver a mi amiguito al lado porque estaba llorando. O sea, hizo una buena obra, pero no hizo lo que vos necesitabas. ¿Y qué es lo que pasa con vos? ¿No? Confiesen, pecadores, confiesen. ¿Sí? Entonces quiero decirte que la palabra de Dios, primer revelación, si querés entender, es que Él nos libra de que nosotros nos manejemos con nuestros propios pensamientos. Nos libra de querer vivir como nosotros creemos o queremos. Porque no es ese el plan de Dios. El plan de Dios es que vos naciste y dice la palabra de Dios es que todo fue creado por Él y para Él. Y la pregunta es, si yo no le estoy preguntando a Él, ¿estoy haciendo para Él o sea, estoy haciendo para aquello para lo que fui creado? Uno podría agarrar y decir, bueno, pero Dios es bueno. Dios es bueno y entonces como es bueno, Él me va a perdonar. No tengas la menor duda de que cuando te arrepientas, te va a perdonar. ¿Qué significa que te arrepientas? Que te alinees en el camino que Él tiene trazado para vos. Y te quiero decir, mientras que no te alinees, siempre vas a tener dificultades y nunca vas a disfrutar aunque tengas éxito. Nunca lo vas a disfrutar, aunque tengas éxito. El mundo está lleno de gente exitosa con un vacío impresionante. El mundo está lleno de gente exitosa que tiene un vacío que no lo puede llenar. Porque el vacío está porque está haciendo cosas, pero no está haciendo aquello para lo cual nació. No está haciendo aquello para lo cual fue diseñado. No está haciendo aquello para lo cual fue traído a la vida. Entonces está haciendo, y capaz que no está matando a nadie, ¿viste? No le está robando a nadie, pero no está haciendo aquello para lo cual fue diseñado. Entonces siente el vacío. ¿Por qué? Porque está desubicado, es sapo de otro pozo. ¿Viste cómo dice sapo de otro pozo? ¿Qué significa ser sapo de otro pozo? Que estás en un lugar que sentís que no es el lugar que te corresponde, y eso te incomoda. ¿Y qué significa eso espiritualmente hablando? Que vos estás haciendo cosas, pero estás fuera del diseño de Dios para tu vida. Y eso es lo que hace que trae inquietud, intranquilidad, falta de satisfacción, falta de disfrute inclusive de aquello que se hace. Y aunque vengan y haya gente que lo vea bien, vos sentís, ¿sí?, que no estás disfrutando de aquello que estás haciendo. Esas son señales claras
de cuando vos estás desviado de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Ahora, eso no quiere decir que sos una mala persona, quiere decir que sos un ser humano normal, ¿sí? Pero que tal vez todavía no se te reveló que la base, digamos, de las buenas noticias que vos recibiste es que podés tranquilamente encontrar ese camino porque Jesucristo ya hizo la obra de redimirte. Él ya hizo todo lo legalmente correcto para que vos puedas entrar en ese camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso quiere decir, nadie encuentra su origen. Nadie puede encontrar su identidad si no es a través de Jesucristo. Cuando una persona no sabe quiénes han sido sus progenitores, y en este tiempo es muy común encontrar eso, la persona vive inquieta. Hoy la psicología inclusive reconoce, ¿no?, que lo que le está pasando a la persona es que percibe que no está en el lugar, es decir, que es como que es de otro lugar. Por eso inclusive hace años atrás se luchó muchísimo para establecer el derecho a la identidad. Porque cuando una persona encuentra su identidad, aunque la historia no haya sido buena, le da una paz y una seguridad que no tiene hasta que no encuentra su identidad. Ahora, el problema es que yo puedo tener el documento nacional de identidad, pero la verdadera identidad de mi vida no es mi alma y mi cuerpo, es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y yo puedo tener mi alma satisfecha porque sé quién es mi papá y quién es mi mamá, quién es mi familia. Entonces mi alma está quieta. Mi cuerpo puede decir de que yo tengo el ADN de esas dos zonas, que surjo de esa familia. Pero mi espíritu sabe que viene del Padre. Mi espíritu sabe que viene de Dios. Mi espíritu clama y dice, ¿sí?, hay algo que no está alineado. ¿Por qué? Porque todavía vos no te conectaste con tu verdadero origen. Y entonces ahí viene ese vacío. Y ese vacío no nos permite, ¿sí?, disfrutar de lo que tenemos ni avanzar en lo que tenemos. Y nuestra mente, que está en un mundo que ha negado el área espiritual y que ha estado entrenada desde la escuela y todo para pensar, para razonar, para calcular, para interpretar textos y un montón de cosas, no sabe que el espíritu es el que clama, papito querido. Porque ese espíritu que viene del Espíritu de Dios y se une con el mío es lo que hace vincularme con ese Padre, entender ese Padre. Y mientras tanto nuestro espíritu está seco, está seco. Por eso cuando Dios le dice, si ustedes comen de ese fruto, ciertamente morirán. ¿Por qué? Porque van a quedar aislados, van a quedar separados, van a perder la verdadera identidad original, espiritual, que es lo que te da el aplomo de todo el resto. Cuando vos entendés esto, todo lo demás se alinea, tus pensamientos se alinean, tu alma se alinea, tu cuerpo se alinea. No quiere decir que no va a haber un virus andando por ahí y no te resfríes, ¿viste? Porque alguna persona piensa que porque tiene a Cristo ni siquiera se va a resfriar. Y si alguien se resfría dice, uy, debe haber pecado. No, ¿ah? Claro, capaz que el pecado fue que salió en cuero con 2 grados bajo cero, ¿viste? Y ahí fue el error, ¿está? Pero no por otra cosa, no porque la persona sea mala. Ahora te voy a leer primero solamente los 2 primeros versículos del capítulo 1. Para que vos entiendas la riqueza de la palabra de Dios, yo podría estar hasta mañana a la mañana hablando de estos 2 versículos. Pero te prometo que antes de las 10 de la mañana voy a terminar. Versículo 1 y 2 dice algo impresionante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en concordia. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. Y yo decía, pastor, ¿qué va a hablar de esto? Es tan cortito, ¿no? Lo primero es la identidad de Pablo. Pablo era un religioso que amaba a Dios, pero no tenía vínculo con Dios. Y entonces cuando aparece Jesucristo le parece que es un hereje. Y a aquellos que seguían a Jesucristo le parece que son todos unos herejes y que habría que matarlos a todos. Ese es Pablo. Pero Pablo, después del encuentro con Cristo, se le empieza a abrir el entendimiento y empieza a producir un cambio y empieza a crecer en el conocimiento de Dios. Y llegado un momento, llega a estos 65 años, 62 años más o menos, después del inicio de la era cristiana, y él en este caso encontró su identidad. En nuestro tiempo y por las deformaciones humanas, culturales, carnales, diabólicas, diría el apóstol Santiago. No fui yo, fue Santiago. ¿Tá? Cualquier reclamo a Santiaguito. ¿Tá? Dice que en ese pensamiento carnal diabólico, para nosotros ser un apóstol es ser una eminencia, ¿viste? Ahí viene el apóstol. Oh. Pero para la época de Pablo era simplemente tener el honor, la honra y la responsabilidad de ser un enviado de Dios, un siervo de Dios, una persona capaz de dar la vida por una convicción. Dios es el que me llamó, Dios es el que confió en mí. A Pablo ni se le hubiera ocurrido aceptar o admitir que todo el mundo lo estuviera honrando. De hecho, cuando lo criticaban, y lo han criticado, pero le han dado durísimo, a Pablo le han dado durísimo, él trataba de manejarse con un lenguaje tratando de aflojar la cosa. Y en algún momento que él medio se enoja en una de las cartas y empieza a referir quién era él, dice, pero me han hecho pecar, dice él, ¿no? Es decir, me hicieron sacar lo peor de mí, sería de alguna manera. Y este Pablo, lo que está diciendo acá, antes él humanamente era una persona en eminencia, una persona con reconocimiento público, pero fue incapaz de reconocer al Hijo de Dios, fue incapaz de reconocer la obra de Dios. Ahora él simplemente es un apóstol, quiere decir un enviado para anunciar, un enviado para contarle a otros algo que recibió. Eso es Pablo. Durante años Pablo vivía exclusivamente de su trabajo. Él producía tiendas, ¿sí? Es decir, carpas, tiendas, digamos, para el ejército romano. Y vivía de eso. Y él agarra en esa condición, dice esto, ¿no es cierto? Dice apóstol, no dice apóstol a las naciones, ¿vieron? Dice apóstol de Jesucristo, quiere decir soy un enviado de Jesús. Soy un enviado de Jesús por la voluntad de Dios, es decir, hay una misericordia increíble sobre mi vida, está diciendo él. He sido comisionado por Jesucristo, por el amor que el Padre tiene sobre mi vida. Entonces, lo primero que él te muestra en la primera línea nada más es que él encontró su identidad. Él encontró su alineamiento. Y su alineamiento no lo puso en una posición de súper no sé qué, súper espiritual ni nada por el estilo. No. De tal manera que inclusive cuando le escribí a los romanos dice, yo lo que quiero hacer no lo hago y eso que no quiero hacer, eso hago, lucho conmigo mismo. Es él. Es una persona íntegra, una persona transparente, una persona capaz de reconocer sus miserias, aunque él sabía que tenía una misión. Y una misión que venía de parte de Dios. ¿Y a quién le habla? A los santos, ¿y qué? ¿A los santos sí? ¿Qué pasa? ¿Suena fulera esa palabra? ¿Santos sí? Santos y fieles en Cristo Jesús. Esta palabra, presten atención porque es muy importante. Esa frase no es cualquier frase. Entonces él lo primero que está hablando es de aquellos que han creído, aquellos que han aceptado el llamamiento de Dios. Y santo es
apartado para, no significa ninguna otra cosa, ¿está? Es decir, una cosa puede ser santo para Dios o santo para el enemigo, de la misma manera, ¿sí? O santo para mí, es decir, apartado para mi uso, para mí. ¿Tá? La palabra santo no tiene una connotación espiritual, lo que tiene la connotación espiritual aplicada a los santos de Dios es que ellos fueron apartados para dar la vida por amor a Dios. Lo que le da un tinte espiritual de valor y todo es que ellos fueron santos para Dios. Es decir, no es que sean santos, sino el para quién. El que le da el sentido es a quién ellos sirven. Pero dice de que ellos son aquellos, ¿no es cierto?, que dice que fueron apartados, así como Él fue apartado, pero dice que son fieles, y no dice que son fieles porque son unos tipos impresionantes, ¿no es cierto? Es decir, la capacidad que ellos tienen de poder ser fieles, increíble, ellos tienen una capacidad de fidelidad innata, no. La fidelidad viene porque están en Cristo. Porque están en Cristo. Cuando uno lee Pablo, las cartas de Pablo, todos los escritos de Pablo, ustedes van a encontrar que dice en Cristo Jesús, en el Señor, en Él. Son terminologías que Él está utilizando y que está marcando una revelación espiritual profunda. Esta gente es fiel porque tiene una comunión con aquel que lo llamó. Porque tienen una intimidad con aquel que los llamó. Porque tienen una identidad en Dios a través de aquel que dio la vida por ellos. Entonces, cuando está hablando de esto, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo Pablo. Son expresiones, ¿sí?, que hablan de creyentes que viven y actúan bajo la influencia de Jesucristo. El liderazgo de Jesucristo, si quieres decirlo. ¿Por qué? Porque influencia es liderar. Sí, nosotros decimos liderazgo es influencia, es una de las cosas que enseñamos. Es decir, aquellos que son influenciados por Jesucristo, aquellos que son movidos por Jesucristo, aquellos que son inspirados por Jesucristo, aquellos que son transformados por Jesucristo, aquellos que son permeados por la persona de Jesús. Y eso es lo que los lleva a ser fieles, porque el único que fue verdaderamente fiel fue Jesús. Y no hubo otro. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, el ser humano en sí mismo, y quiero que te lo digas a vos, por más que hagas un esfuerzo tremendo, no es una condición natural del ser humano la fidelidad. De hecho, si lo hubiera sido, no hubieran traicionado al Padre en el Génesis. A veces no lo pensamos. Pero fueron tentados ¿con qué? Con ocupar el lugar de Dios. Y esa fue su caída. Así que la fidelidad no es inherente al ser humano. La fidelidad es algo que el ser humano puede adquirir, ¿sí?, por estar en esa presencia, por estar influenciado por ese Jesús y querer ser como Él en todas las cosas. Y decir, si Él lo fue, yo también lo puedo ser. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba en Él es el espíritu que vive en mí. Y esto es una revelación muy profunda para tu vida. Porque cada vez que vos quieras ser fiel en tu propia fuerza, quiero decirte, estás en peligro. Lo más probable es que caigas por pecado de orgullo y altivez de espíritu, por no reconocer lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos y no aceptar que somos débiles, dependientes de Dios y que necesitamos estar con Él porque somos vulnerables. ¿A qué? A todo lo que se presente. Unos serán más vulnerables en un área, otros en otro, pero todos somos vulnerables. Por eso nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Él no se acercó a nosotros porque necesita un pueblo. Él se acercó a nosotros porque en su misericordia no quiere que este pueblo sufra, que es otra cosa. Entonces,
actúan y viven bajo la influencia de Cristo. La unión con Cristo es un nuevo ambiente. ¿Viste que hay lugares donde vos vas y te da gusto estar? ¿Sentís que es un lugar grato? ¿Te pasa eso? ¿Así algún ambiente que vos vais? ¿Está? Bien, estar en Cristo significa, estoy en el mejor ambiente que un ser humano puede estar. El lugar donde, primero, no soy cuestionado, no soy acusado, sino que en todo caso, ¿sí?, soy enseñado para que yo pueda agarrar y cambiar mi forma de vivir y ser transformado. Soy perdonado, soy cuidado y también soy liberado de todo aquello que me angustia, de todo aquello que me oprime, de todo aquello que me limita. Estar en Cristo significa entrar en un ambiente de amor donde Él y yo, ¿sí?, podemos hablar sinceramente porque sé quién es Él y Él sabe quién soy yo. ¿Qué le voy a decir? Oh Jesús, mirá qué perfecto, hoy vine porque hoy me bañé, estoy perfecto. No, porque Él conoce nuestro corazón. ¿Qué le vamos a vender? Entonces, estar en Cristo, ¿sí?, habla de una unión con Cristo en un nuevo ambiente, en un ámbito distinto. Ahora, ese ámbito va conmigo y yo voy en el ámbito. Es decir, no es un ámbito que, como acá, ¿viste? Tenés que venir en las reuniones o en algunos momentos y te tenés que trasladar de donde estés para poder llegar. No, el ámbito en Cristo, el estar en Cristo significa yo voy en Él, Él va en mí y entonces caminamos juntos. Porque esa es la voluntad de Dios, eso fue lo que Él expresó. Y en esto, sí, una de las cosas que nos permite es tener una unión consciente con Dios. ¿Qué significa? Percibir su presencia, percibir su persona, que Él ponga pensamientos en mi cabeza y que yo tenga la capacidad de reconocer que mi cabecita no es capaz de pensar eso. Poder agarrar y decir, Señor, ¿cómo se te ocurre esto? Porque si hay algo que es muy importante es que vos identifiques cuál es la voz de Dios y cómo Él te habla. Que lo puede hacer como se le dé la gana, ¿no? Es decir, lo puede hacer de muchas maneras. Pero el tema es cómo te habla a vos. Y Él te va a hablar acerca de lo que vos estés hablando con Él, no te va a hablar de lo que no estés hablando con Él. Salvo que en algún momento estés tan corrido que te quiera hablar, pero bueno, si tenés el oído cerrado no vas a escuchar. Y si tenés el corazón cerrado, por más que te grite a la oreja, vas a seguir haciendo lo que se te dé la gana. Entonces es muy importante entender, sí, que esta unidad, sí, es lo relevante de la nueva vida. Cuando dice que Él nos hace nuevas criaturas, no dice que nos hizo nuevas criaturas. Lo que está haciendo es, se abre un portal, hay una puerta abierta, que Él mismo lo dice en otros pasajes, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Él es el que abre y nadie puede cerrar, Él es el que cierra y nadie puede abrir. Habla de su poder, de su autoridad, esto que declarábamos acá. ¿Qué significa? Jesucristo es una puerta abierta en mi vida para que yo entre en una dimensión de vida diferente, que deje de vivir como todo el mundo, que deje de ver las cosas como todo el mundo lo ve, que deje de pensar como pensaba, que deje de hablar como hablaba, que deje de sentir como sentía, porque ahora hay otros valores en mi vida. Hay una persona que me guía y me hace entender otra cosa. Por ejemplo, antes de Cristo, si una persona para mí era buena o mala, y hoy Él me hace pensar ya desde hace años que no existen personas malas. Hay personas que tienen malas acciones, pero la persona no es mala. Si lo conociera Cristo y permitiera que Jesucristo trabajara con su corazón, sería una persona arrepentida, una persona que haría cosas buenas. Y hay ejemplos, testimonios durante siglos de eso. Pablo es uno de ellos. Él se alegraba con que estaban matando a un joven porque estaba hablando de Cristo. Y después él lo que hacía era edificar a los cristianos y formarlos y tratar de que nunca más ocurriera eso. Es decir, ¿qué pasó? Cambió un corazón, cambió una mente, cambió una acción, una visión de la misma realidad. Porque no cambió la realidad de Pablo alrededor. Los cristianos cada vez eran más, los judíos seguían haciendo lo suyo,
lo que cambió fue el corazón de Pablo, y cuando hablamos del corazón cambió su cabeza, cambió su forma de ver, cambió su forma de pensar y cambió su forma de actuar. Y mientras que eso no ocurra, vos podés saber acerca de Jesucristo, pero todavía vos no permitiste, porque Dios no te va a cambiar. Por favor, escucha esto. Dios no te va a cambiar. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Él me va a confrontar en amor para que yo me dé cuenta las cosas que debo cambiar. Y dice que yo me tengo que despojar del viejo hombre. Dice que me tengo que despojar de mis vestiduras, es decir, de la forma en que yo vivo, de la forma en que yo... Pero yo me tengo que despojar. ¿Y cómo es eso? Y Él lo que te da es la confianza, la convicción, la palabra, el sentido, el fundamento y la fuerza, el aliento para que lo hagas. Pero Él no va a hacer lo que te toca hacer a vos. No lo va a hacer. Y es tiempo de entender esto, porque yo he escuchado, ¿sí? Y hasta al principio yo predicaba, ¿sí? Dale tu corazón a Dios y Él te lo va a cambiar. No, Él no te va a cambiar. Vos te tenés que cambiar. Vos le tenés que pedir que Él te dé entendimiento, que Él te dé la fuerza, que Él te guíe, que Él te dé el fundamento, que te revele la palabra, para lo cual vas a tener que leerla. Porque si no la lees no hay revelación. Y cuando la vas a leer tampoco lo tenés que hacer, esquemáticamente, ¿viste? Voy a leer porque el pastor dijo que hay que leer, así que voy a leer. ¿Qué voy a leer? Y algo voy a leer, no sé, algo... No, vos tenés que ponerte, ¿sí?, con un sentido y empezar a decirle, Señor, empezame a mostrar. Por ejemplo, si empezamos por dirección de Dios a leer este libro, ¿sí?, estas cartas, y nos tienen que inspirar, decir, Señor, empezame a mostrar aquellas cosas que yo debo aprender de lo que vos dejaste escrito acá. Empezame a hablar. Y te va a pasar que al principio no vas a entender nada, tal vez. Y le tenés que decir que no entiendo nada. Abrime la cabeza, haceme entender lo que no entiendo, déjame ver lo que no veo, porque quiero ser la persona que vos soñaste. Esa oración Dios la contesta, pero para eso vos primero vas a tener que renunciar a tus proyectos. Y vas a tener que confiar que Dios te va a sostener. Tenés que renunciar a todo lo que te da seguridad. Y esa es la parte difícil, vencer nuestra propia naturaleza. Pero Dios te puede guiar. ¿Cómo vos podés vencer tu propia naturaleza? Bueno, por el vínculo que estableces con Cristo, porque ese vínculo te llena de fe. Y fe es la convicción de que Él está con vos y que Él quiere lo mejor para vos y que Él te ama y lo demostró porque dio la vida por vos. Así, no le podés pedir que te muestre que te ama, le podés pedir que vos puedas llegar a entender ese amor, que vos puedas llegar a ser permeado por semejante amor. Pero no le podés pedir, ¿sí?, que te ame, porque no hay una expresión más fuerte que dar un hijo, sacrificar un hijo por amor a alguien. O sea, es que yo al principio le pedía muchas cosas al Señor y después lo único que le pedía es que Él me enseñe a amarlo. Porque me di cuenta que Él todo lo que tenía para hacer lo había hecho. Y que lo que no se veía era porque nosotros no lo traemos a la vista, nosotros no lo traemos a la realidad, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos esperando que Él haga cosas que Él nunca dijo que iba a hacer. Hay gente que dice, lo que pasa es que yo no sé por qué Dios no me cambia, pastor, porque nunca prometió cambiarte. Lo que Él prometió es ayudarte en tu transformación, que vos puedas reconocer tus debilidades, tus miserias, tus áreas que tienen que ser transformadas. Y decir, Señor, no estoy dispuesto a seguir viviendo con esto. No estoy dispuesto a seguir viviendo así, no estoy dispuesto a seguir teniendo este carácter, no estoy dispuesto a seguir teniendo un mal temperamento, no estoy dispuesto a ser un débil, no estoy dispuesto a vivir de esta manera. Yo soy débil, pero vos me podés fortalecer, eso sí. Pero ¿cómo te da la fuerza? A través del vínculo.
A mí me viene una figura, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo? Es el vínculo de que cuando vos estás frente a un peligro, a cualquier cosa, y tenés a alguien al lado que a vos te da seguridad. Yo no sé si vos alguna vez estuviste a punto de que te fueran a golpear o algo por el estilo, y de repente aparece, en mi caso era mi primo, ¿no? Que era más grande que yo y aparte era más alto, y aparecía mi primo, ¿viste? Y era como, el Salvador. ¿Ah? Y esto es así. Y vos sentís el alivio, o aparece tu papá, aparece tu mamá, aparece alguien que sabés que te puede cuidar, que te puede proteger. Capaz que es tu idea nada más, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mamá, que era, digamos así, tan alta como mi hombro más o menos, ¿no? Y era redondita, y en ese entonces veía que se peleaban por ahí dos hombres en la calle, y por ahí, para mí, te imaginas, yo tendría 4 años, una cosa así. Así que para mí cualquier hombre era un gigante más o menos, ¿no? Y mi mamá salía y se le metía en el medio y les gritaba y le decía, pero parecen niños, parecen chicos, ¿cómo van a hacer eso? No le da vergüenza, ¿no? Y yo me acuerdo que me agarraba de la pollera de mi mamá porque pensaba que nos iban a matar. ¿Por qué me agarraba de la pollera de mi mamá? Porque yo pensaba que era mi seguridad. Paradójicamente, yo tenía miedo que nos pasara algo, pero mi seguridad era sentir que estaba con alguien, ¿sí?, que me podía defender o que por lo menos iba a hacer algo para defenderme. Esa es la unión que vos tenés que tener con Cristo. Saber que Él dio todo por vos, absolutamente todo. Y dice inclusive que Él ora, intercede por nosotros, cada día delante del Padre. Es un amor, en mi cabeza no entra, hermano. Yo te lo puedo asegurar, mi cabeza no puede dimensionar semejante calidad de amor. Lucho con mi mente para tratar de entender porque quiero entrar, quiero poder dimensionar ese amor, y mi cabeza no puede relacionarlo con nada conocido que pueda llegar a ese nivel de amor. Y eso es lo que hace que vos cada día tengas un compromiso más fuerte con Él. ¿Por qué? Porque cuando vos sentís que ese amor, primero, es inmerecido, segundo, es tan enorme que tu cabeza no lo puede dimensionar, lo único que vos podés hacer es corresponderlo. Tratar de ver cómo haces para corresponderlo. Y no son con obras humanas. La obra más importante es una obra que es rendirte a Él, a partir de lo cual empieza la obra de Dios. Vos podés hacer muchas buenas obras, pero Él vino a conquistar tu vida para que vos entiendas para qué naciste, para que vos te puedas encontrar con tu verdadera identidad, que vos puedas alinearte a un proyecto divino extraordinario que nuestra mente es incapaz de poder ver. Por eso lo único que podés hacer es rendirte, por eso lo único que puede hacer que te haga entrar en ese ámbito, en ese reino, es la fe. Algo que no se puede explicar, que simplemente uno decide confiar, porque no hay otra alternativa. Para cerrar en esta noche, porque no quiero hacer esta reunión larga, ¿sí? Así evito que el enemigo pueda soltar críticas contra mi vida. ¿Entendieron, Quiero decirte que Cristo es muy diferente de Adán. Y esto no estoy inventando nada raro, lo dice la palabra. El primer Adán fracasó, el segundo Adán, que habla de Cristo, él es el que triunfó, ¿sí? En la obra la hizo completa. Entonces, la Biblia contrasta una vida sin regeneración, que la personificación de esa vida es Adán. Una persona que no ha sido redimida, una persona que no ha recibido, no ha entendido su asignación, no ha entendido el sentido de vivir, no ha entendido su llamamiento, no ha mantenido una relación sana con su Padre Dios, es la personificación de Adán. Tenía absolutamente todo. El único compromiso de él era simplemente cuidar aquello que Dios le había puesto para cuidar. Dijo, cuídame esto. ¿Y qué es lo que hace Adán? Le da a una mujer. Adán le transmite el mandato que le había dado Dios.
Podemos hacer lo que se nos dé la gana, pero este árbol no lo tenemos que tocar, ese fruto no es bueno para nosotros. La mujer es tentada y ella cede en la tentación. Viene, le habla a él y el varón, cabeza del hogar, el que le tendría que decir, no, ni se te ocurra, no podemos faltarle a nuestro padre, ¿cómo vas a hacer eso? Te quiero decir, la culpa del problema no es de la mujer, la culpa del problema es el varón que no cumplió su tarea, el varón que no fue cabeza, el varón que no cuidó a su esposa, el varón que no supo sostener el mandato de Dios. No fue la mujer, fue el varón. La mujer fue tentada, pero dice que le convidó a su esposo y el esposo comió igual que ella. Entonces quiero decirte que esa vida de Adán es lo que representa la humanidad natural, nuestra naturaleza. Eso somos nosotros en naturaleza, nacemos con esa naturaleza. Por eso nosotros tenemos la frase, ¿no? Sí, cariño. ¿Sí o no? Ustedes tienen la última palabra, sí, cariño, ¿no? ¿Sabes qué es eso? Es una declaración de que nosotros seguimos viviendo con ese pensamiento. Le voy a decir que sí para no tener problemas. Qué duro, ¿no? Si quieren volvemos el próximo domingo a ver cómo andamos, ¿no? Quiero decirte que la naturaleza caída es la que la representa Adán, pero esa naturaleza caída de Adán, porque Adán no nació caído. Adán se tiró, es decir, se dejó caer, no nació caído. Pero la naturaleza del Cristo nace como humano, pero él va siguiendo la voluntad de Dios hasta cumplir con su vida el mandato, y entonces fue exaltado. Fue reconocido por aquel que es el único que te tiene que importar que te reconozca, Dios. Porque acá, ¿sí? Cualquier gente te va a amar y cualquier gente te va a odiar a la misma velocidad. Cualquier persona te va a juzgar, te va a criticar un montón de cosas, pero quiero decirte, no sabe lo que hace, no entiende, porque no entiende que es una persona creada por Dios. Pero cuando te digo acá, no te digo solamente acá adentro, ahí afuera. ¿Viste? Ves el vecino, es un desastre. Dices, pero este vecino es un desastre. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacerlo? No estás entendiendo que esa persona fue creada por Dios para una misión. La persona no lo entiende, pero vos tampoco no podés hablar mal de alguien que Dios creó. ¿Cuál es la característica de Adán? Incredulidad, duda, desobediencia, pecado. Es decir, pecado, cuando hablamos de pecado, te vuelvo a repetir, no es que sos malo o bueno, es decir, es tomar malas decisiones, es equivocarte en las decisiones, es tomar decisiones sin consultar a Dios, es querer hacer tu vida de acuerdo a tu proyecto, a lo que a vos te parece, a lo que vos te gusta, a lo que vos. La pregunta es, ¿Dios te mandó a hacer eso? Porque Cristo se lo dijo, ¿no? Dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. A mí me gustaría estar haciendo otra cosa, ¿viste? Venía Bárbara a la cena con los muchachos. ¿Por qué ahora tengo que ir a la cruz, ¿viste? Aparte me van a pegar, mirá las cosas que me van a hacer, ¿no? Pero dice que se haga tu voluntad, y la voluntad de Dios fue seguir para adelante. En algo que a ninguno de nosotros nos gustaría avanzar. Y eso es la verdad, ¿no? Entonces, el pecado es tomar decisiones sin consultar a Dios. O creer que porque esto es aparentemente malo, Dios no está. Yo te vuelvo a repetir, si vos mirás a Jesucristo, después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, insultado, burlado, y que yo arrastrando una cruz que ni siquiera la pudo llevar hasta el final, y vos lo mirás ahí, vos dirías, che, pero este debe haber hecho algo malo, ¿no? Para que Dios lo trate así. Pero sin embargo, él estaba pasando por eso y estaba en la plena certeza de que Dios lo había mandado a hacer eso. Ahora, ¿quién se va a poner a hacer eso? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Por eso la visión espiritual, el que te da el discernimiento, es la unión con Cristo, la unión. Cuando hablamos de Cristo, estás hablando no solamente de Jesús, estás hablando del Cristo, estás hablando del enviado, estás hablando del Espíritu Santo. Es
Es el Espíritu Santo el que te muestra estas cosas. Él conoce el corazón del Padre, Él te revela el corazón del Hijo, te revela el carácter de Jesús. Y ahí es donde vos empezás a entender y vos podés soportar. Estás pasando por acá y decís, Señor, ¿qué pasa? Y vos crees que no hay momentos en que uno levanta la cabeza al cielo y dice, Señor, ¿qué pasa? Pero pasa lo que pasa, estás en el proceso, pasa lo que pasa, ¿sí? Tal vez te tiene que curtir para que puedas levantar y pasar al próximo escalón. Tal vez la asignación que tiene preparada y que ya tiene preparada necesita una persona con otro carácter, con otro temperamento, con otra forma de pensar y te tiene que limar. Es así. Entonces, seguir la voluntad de Dios muchas veces duele. Como le digo a los jóvenes, crecer duele. Crecer duele, enterarte que hay cosas que ya no puedes hacer porque estás grande, duele. Entonces, esto es así, tenés que saberlo, ¿sí? Adán, una persona que quedó bajo condenación y muerte espiritual sin necesidad. Nosotros nacemos así, por eso cuando nosotros nacemos no tenemos ni idea de todo eso y nos tienen que enseñar todo esto para que vayamos a Dios lo más rápido posible. Por eso tenemos que hablarle a los niños, por eso tenemos que hacer que los chicos oren, por eso tenemos que guiarlos. No es que cuando sea grande yo lo voy a dejar que elija, porque es libre, ¿viste? Yo le voy a enseñar lo que le tengo que enseñar y después cuando sea grande, si quiere rebelarse contra Dios, será su problema. Pero vos desde chiquitito vos tenés que decirle, mirá, vamos a orar. ¡Ay, papi, ahora vamos a comer! No, vamos a orar. Vamos a leer la palabra, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque esa es la tarea que hay que hacer en la casa, porque dice que si lo haces de chiquitito, de grande lo hacen solo. Si no lo haces de chiquitito, lo vas a trabajar de grande o lo vas a llorar de grande. Esa es la naturaleza del ser humano, así nacemos. Bajo condenación, con un espíritu muerto, con un espíritu sin sentido, con un espíritu que no entiende la vida. Y entonces el alma gobierna y el alma nos lleva a hacer un montón de cosas y andamos por ahí queriendo ser felices. Sin saber que la felicidad no se puede ganar, no se puede comprar, ni la vas a tener por esfuerzo propio, no la vas a tener. La única felicidad, la única plenitud es haber encontrado tu identidad en Dios y empezar a caminar tu camino sabiendo de que estás caminando aquello que Dios preparó para vos, porque naciste para eso. Porque naciste para eso. Y mientras tanto, todo lo demás que hagas son pérdidas de tiempo, que en realidad es pérdida de vida. Si nosotros tomáramos 75 años de una persona y lo multiplicáramos por 365 días y agarráramos un billete, por ejemplo, de $100 que valiera $100, ¿sí? La vida de un día de una persona. Qué barato, ¿no? $100 es muy barato. Pero bueno, pónganle $100, no sé la pila que haríamos. Y cuando yo no hago lo que tengo que hacer, estoy agarrando uno de esos billetes y lo prendo fuego. Y mañana lo vuelvo a prender fuego, y pasado lo vuelvo a prender fuego, y traspasado lo vuelvo a prender fuego. ¿Alguno de ustedes lo haría? No, no prendamos fuego en la vida. No malgastemos los días. Aprendamos a vivir cada día, y es lo que decía, ¿no es cierto?, el salmista que decía, Señor, enséñame a tener sabiduría, enséñame a aprovechar cada día, quiero entender la vida para que mi vida tenga sentido cada día. Y eso es lo que alegra el corazón de una persona, saber que está haciendo aquello para lo cual fue diseñado. Ese es Adán, una persona sin sentido, una persona desorientada, una persona que tuvo una oportunidad y la rifó. Dios en su misericordia piensa en seguir con la humanidad a través de sus hijos. Porque nunca abandonó su plan. Para aquellos que no estuvieron la vez pasada, cuando hablábamos, Dios tiene un solo plan. Tiene el plan A, Él nunca tiene un plan B. Él tiene un solo plan. Y hasta que no termine ese plan, Él no va a parar. Puede cambiar las estrategias, puede cambiar el plano donde lo hace, pero el plan es uno solo. Y es que nosotros lo podamos conocer y nos reunamos con Él y que nosotros lo expresemos acá en la tierra, porque la gente acá está confundida y no lo conoce y no entiende para qué nació, no entiende para qué vive. La vida en Cristo, en cambio, lo primero que marca es salvación.
una persona salvada, una persona rescatada, una persona que fue justificada porque Jesucristo pagó por todos los errores que cometió. Y entonces yo lo primero que tengo que vivir no es como culpable, sino que tengo que vivir como perdonado. Una cosa que a mucha gente le cuesta vivir de esa manera, aunque sabe que Jesús lo perdonó, que ya se olvidó de sus pecados y que yo, dice, sí, pero lo que pasa es que mi vida, ¿no? O sea, Cristo lo hizo, sabe la letra, pero no se perdona a sí mismo, sigue cargando con una mochila que Dios ya se la sacó, ¿sí? Lo otro es que es una persona que vive con sanidad. Una de las cosas que hace Dios, te sana el alma, te sana el cuerpo, te libera de toda dominación espiritual que te atormenta, te libera de estar poseído o de estar demonizado, ¿sí? Te libera de las voces que te acusan, te libera de las voces que te atormentan, te libera de las voces del pasado, te libera de todo eso. Tener intimidad con Dios es empezar a ser libre de todas esas cuestiones. Lo otro es que te hace verdaderamente libre, te hace una persona que como vas ordenando tu vida, vas acomodando y vas entendiendo, vos podés caminar por cualquier lado sin tener temor, sin tener preocupación. Por supuesto, instintivamente, si vas en una noche oscura, con lluvia y qué sé yo, en un lugar que no conoces, vas a sentir que todos tus sistemas se activan, pero esa es tu naturaleza biológica. Pero cuando vos buscas aquel que es tu seguridad, aunque estés en el mismo lugar, ese ambiente cambia y lo que te daba temor, ahora vos tenés paz. El ambiente sigue siendo el mismo afuera, pero el que está conmigo cambia mi realidad. Y esto es ser libre, libre para pensar, libre para hablar, libre para actuar, porque no tengo nada que esconder, porque todo lo que tenía ya lo entregué, porque todo lo que me dominaba ya no me gobierna, porque todo lo que me ataba ya no me ata. ¿Viste? Hay personas que vos le decís, no, pero yo hice esto, hice lo otro, qué sé yo, pero no puedo hacer tal cosa, ¿no? Pero yo estoy bien, pastor, yo estoy bien. Y vos decís, no estás bien, estás atado. No, porque yo los problemas que tenía ya no los tengo. Sí, pero no te podés animar a dar un paso, no te podés animar a salir de tu esquema, no podés animarte a salir de tus ámbitos de seguridad, estás atado. Estás atado. Y Jesucristo viene para hacernos verdaderamente libres. Entonces, estar en Cristo significa, soy una persona que tengo libertad. Me puedo dar, ¿sí?, la libertad de equivocarme, puedo darme la libertad, ¿sí?, de hacer algo simplemente porque sé que Él me lo está pidiendo y aunque yo me sienta incapaz, aunque yo me sienta inapropiado, si Dios me está mandando esto, yo sé que Él me va a respaldar. Porque no es por tus seguridades, no es por tus habilidades, te vuelvo a repetir. Si hay alguien que nunca hubiera elegido a mi vida para ser pastor, soy yo. Solo a Dios se le ocurren esas locuras. Sigo preguntándome qué es lo que Él piensa, porque es una pregunta que me rompe la cabeza. Por supuesto, no me la contesta, ¿no? A Él le gusta jugar con sus hijos, ¿no? Lo otro es vida espiritual, así que es salvación primero, la vida en Cristo, ¿sí? O sea, sentirte que fuiste liberado, que fuiste verdaderamente sanado, y si no es así, tenés que empezar a hacerlo, porque para eso vos tenés ahora Cristo. Lo otro es vida espiritual. ¿Qué es vida espiritual? Soy una persona de fe, pero no porque las cosas me salen como yo quiero. La fe es simplemente porque sé a quién elegí para que me guíe. La fe no es la fe no es un sentimiento, la fe es conocer a aquel que me da seguridad. Eso es fe. ¿Viste cuando una persona dice, a mí me falta un poco de fe? No te falta un poco de fe porque te dieron toda la fe que necesitas. Lo que vos necesitas es conocer a ese que te buscó, a ese que te llamó, y cuando lo vas conociendo, intimar con Él y empezar a entender que Él no se equivoca. Empezar a poner a prueba tu propia fe, ¿sí?
en cosas que vos ves que la palabra dice o algo que Dios te marca y vos vas a pensar que no es el momento, que no es el tiempo, que tal vez habría que hacerlo de otra manera y el Espíritu Santo te mueve y te empuja y te empuja y te empuja. Y vos viste, sí, no sé, seré yo, Señor. Eso lo hicieron todos los llamados de Dios a través de toda la palabra. El único que no lo hizo fue Jesús. Pero todos los demás siempre plantearon una oposición a Dios, al llamado de Dios. Y entonces ahí uno activa la fe, la confianza en Dios, la conexión con Él. Sentir que no es que Él está allá y yo estoy acá, no, yo estoy en Él, Él está en mí. Hay una unidad con Él, porque yo salgo de Él, Él me creó a mí. Dice que fuimos creados en amor, deseados. Y eso le rompe la cabeza a cualquiera. Viste que hay personas que viven toda la vida porque el padre, la madre dijeron, y sí, viste, vino y no lo esperábamos, no la esperábamos. Y se quedan con ese trauma, nunca me esperaron, no me querían, ¿no? Y todo eso. Quiero decirte, cuando vos entendés esto, la fe, la confianza en Dios rompe con ese esquema. Decir, mirá, ¿quién no me esperaba? ¿Mi papá? ¿Quién no me esperaba? ¿Mi mamá? Pobre, no saben lo que hacen. Si no saben que no se pueden oponer a Dios. ¿Está? Vienen otros y dicen, mirá, nosotros nos estábamos cuidando, pastor, nos cuidamos, más o menos, ¿no? Porque alguna cosa deben haber hecho, pero, ¿no? Nos cuidamos, pastor, nos cuidamos. ¿De qué te vas a cuidar? Si Dios dice que nace, nace, hermano. O una ciencia humana va a superar a Dios. Estamos locos si alguno piensa eso. Si alguien tiene fe, ¿sí? En los anticonceptivos, estás muerto. Claro. Te va a funcionar hasta que Dios diga, mirá, es el tiempo. ¡Ping! ¿Viste? Ahí está, ¿no? Me parece increíble muchas veces tener que trabajar en estas cosas porque es explícita la palabra en esto. No solamente está implícita, es explícita. Entonces, fe, confianza, conexión, visión, es decir, ¿qué está viendo Dios? ¿Qué ve Dios cuando me ve a mí? ¿Qué está viendo Dios? ¿Cómo Él me está queriendo impulsar? ¿A qué me está llamando? Y hay gente que dice, yo sé que tengo un llamado. ¿Y a qué tienes un llamado? A tal cosa. ¿Y qué estás haciendo? No, sí, bueno. Es decir, si tenés un llamado, te quiero ver caminando para donde te llamaron. Te quiero ver esforzándote para eso. Si no, permitime, pero voy a tener que dudar de tu llamado. O voy a tener que dudar de tu conciencia de quien te llamó. No sé qué es mejor, ¿no? Prefiero que dudar del llamado. Pero es así. Si tenés un llamado, ¿sí? Por ejemplo, decir, yo pastor soy profeta, macanudo. A ver, ¿cuáles son las profecías? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuántas de esas revelaciones se comprobaron? Yo voy a ser pastor, macanudo, bárbaro. Decir, ¿cómo estás trabajando con tu corazón? ¿Cómo estás practicando en amar a los que se presentan como enemigos? ¿Qué estás haciendo para que se forme un pastor en vos? Yo quiero ser evangelista, pastor. Bueno, a ver, ¿a cuánta gente le hablaste en tu barrio? No, lo que pasa es que el barrio es duro. El barrio es muy duro, es muy duro. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y viene otro y te dice, yo no sé cuál es mi llamado, pastor. Empezá a hacer de todo y vas a ver que ahí lo vas a encontrar. No te quedes esperando, porque en la espera no va a pasar absolutamente nada. En esa espera, sí puede ser en la espera en oración, en la espera en comunión con Él, en la espera de hablar con Él y decir, yo quiero que vos me muestres lo que estás esperando de mí. Esto es básico. Lo otro es visión, obediencia, comunión. Finalmente, otra de las cosas que la vida en Cristo es tener conciencia de que estás bajo una gracia increíble. ¿Qué significa? Estás viviendo de favor. Estás viviendo de favor. Vos no hiciste nada para haber nacido. No pudiste haber hecho nada como yo pude haber hecho nada para haber nacido. No dependió de vos el haber nacido y el estar con vida hoy. Hay gente que se queja y yo le digo, ¿sabés por qué te quejas? Porque no estás muerto. Los muertos no se quejan. Pero vos tenés que estar agradecido de estar con vida y si estás con vida quiere decir que hay muchas cosas que Dios está expectando de tu vida. La primera es que te conectes
conectate a la fuente. Él es fuente de vida, es fuente de sabiduría, es fuente de revelación. El Espíritu Santo anticipa las cosas que van a venir. Y esto es algo que tenemos que entender. Gracia abundante, fuimos perdonados sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Podemos ser restaurados sin haber hecho nada para merecerlo. Recibir sabiduría de Dios, recibir vida de Dios, recibir asignaciones de Dios sin haber hecho nada para merecerlo. Yo no sé si vos eso lo vivís, yo lo tengo presente en mi vida constantemente porque es algo que el día que yo me olvide que vivo por gracia, ese día estoy en problemas. El día que yo me olvide que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, si tengo alguna capacidad, si algo bueno puedo hacer viene de Él, estoy en problemas. Vos, yo y cualquiera. Es importante que entiendas que el dueño de todo lo invisible y todo lo visible se llama Dios y Él se hizo Padre nuestro. Para que entiendas realmente cómo Él crea la familia, cómo Él desarrolla las cosas, que hay algo que Él está esperando de vos y no es solamente que vivas todos los días trabajando y haciendo eso o con tus planes. ¿Sabés qué? Cualquier plan humano es muy chiquito para una mente extraordinaria como la del Creador de todo lo visible, del cielo, de la tierra y de todo el universo. El hombre hace no tantos años atrás creía que había un solo universo. Hoy dice que hay un montón. Creen que puede haber vida en varios lugares y un montón de cosas. ¿Y sabes qué? No sabe nada. Pero hay alguien que lo creó. Eso que el hombre no sabe, eso que el hombre no entiende, eso que el hombre no ve. Alguien lo creó y está vivo y es nuestro Padre. Y yo quiero que vos lo recibas en tu espíritu porque vos te tenés que conectar con esa fuente. No hay nada más importante en la vida de un ser humano que conectarse con aquel que te da la vida. Dios no es un tubo de oxígeno, hermano. Hay gente que le agradece porque respira. Y tenemos que estar agradecidos. Mirá, si Él fuera como la cooperativa eléctrica, ¿no? Que si no pagás lo que tenés que hacer, ¡tuc! Mirá, si vos decís, Señor, perdóname porque no... Y te corta el oxígeno, ¿no? Lo podría hacer, ¿sí o no? A varios se le cortó el oxígeno en la historia bíblica, por lo menos, ¿no? Yo quiero decirte, tenemos que ser agradecidos y entender que Dios no es un tubo de oxígeno que te dio la vida y te alimenta con oxígeno simplemente para que pases 120 años respirando. Es un Dios muy grande, es muy extraordinario, es muy increíble. Nosotros decimos es omnipotente, ¿Es omnipotente? ¿Es omnisciente? ¿Es una persona realmente extraordinaria para vos? Porque si no tenés que empezar a descubrirlo, te estás perdiendo lo mejor de tu vida. Hay gente que corre atrás de la plata, teniendo un Dios que es creador de todo y que conoce todos los secretos escondidos. Las cosas que el ser humano todavía nunca vio, las cosas que el ser humano todavía ni siquiera pudo descubrir y existen, Él las conoce, Él las creó, Él las pensó, Él le dio vida y las mantiene funcionando. Me encanta porque los científicos, ¿no es cierto?, se pasan horas y siglos explicando que los planetas, que esto, que el otro. Decime cómo hacen para seguir funcionando siglo tras siglo, día tras día y todo en un sincronismo extraordinario. Hace 1.000.000 de años teníamos 24 horas al día, hoy seguimos teniendo lo mismo. ¿Cómo hace? ¿Y cómo te vas a privar de conectarte con ese? ¿Quién te va a dar algo más profundo que esa persona? ¿Quién te podrá enseñar? ¿Un hombre, una mujer en la tierra, un científico? Cada día la ciencia reconoce más a Dios. Y es necesario que la iglesia empiece a entender cuál es el Dios que tiene. Quiero decirte, para cerrar, que este proceso de transformación de nuestra vida solo es posible por el poder del Espíritu Santo y nuestra voluntad rendida a Él.
El Espíritu Santo quiere que vos disfrutes de todo esto, pero necesita que vos rindas tu corazón. Y rendir el corazón significa rendirse, entregarse en las manos así, decir, hacé con mi vida lo que quieras. Eso es rendirse. Sé que nos cuesta, sé que es difícil, pero ese es el tiempo. Te quiero decir, no sé a qué hora empecé a hablar, pero solo vimos 2 versículos de un libro que tiene 6 capítulos. ¿Cuántas más cosas estarán escondidas en este libro que todavía no hemos compartido? Y la Biblia tiene 66 libros. Y nosotros estamos viendo 2 versículos de uno de los libros más chicos de la Biblia. ¿Cuánta riqueza habrá ahí adentro para descubrir y para entender el día a día de nuestra vida?